Hola, soy Erika y hoy te enseño a modelar este muñeco de nieve. Bueno, miren lo que vamos a usar. Esta es la parte de abajo de una lamparita que la vamos a combinar con esfera. La número 3 va a ser el torso, que le quitaremos un cuarto. Y con la esfera número 5 vamos a hacer la cabeza. Bueno, vamos a forrar la parte de abajo que corresponde a la lamparita. Vamos a hacer un rollito y vamos a aplastar un poquitito. En lugar de forrar de arriba hacia abajo, la vamos a envolver. Esto es para que todos nos animemos a modelar. Fíjense, vamos haciendo que llegue la masa al final y vamos a cubrir toda esta esferita. Si no tienen este pedacito de las lamparitas, lo pueden reemplazar por una esfera número 6. Bueno, vamos a alisar bien todo con el palito. De todos modos, vamos a texturar. Pueden texturar con cepillo, pero bueno, yo voy a texturar con un palito texturador que está hecho justamente para imitar todo lo que hace el cepillo. Y fíjense cómo voy arrastrando la masa hacia abajo para que quede bien esta marca. Esto lo van a hacer todo alrededor. Fíjense cómo va quedando bien esa textura que me encanta. Y con un cortante vamos a ir marcando estrellitas por donde va a ir saliendo la luz. Bueno, vamos a forrar la esfera número 3 que va a corresponder al torso. Esto vamos a forrar de arriba hacia abajo y sí vamos a cubrir un poquitito la parte de abajo para que haga buen contacto con la parte de abajo de este muñeco de nieve. Me hace acordar mucho a Olaf, este muñeco, el estilo que tiene. O bueno, como los muñecos de nieve tradicionales. Vamos a texturar bien toda esta forma. Es como que hago una presión sobre la esfera para que se marque. Y vamos a pegarla ahí arriba. Ustedes la pegan con cola vinílica. Y pueden unir un poquitito esta partecita. También lo pueden hacer con un palito común y luego con el mini cepillo, que acá en el canal ustedes tienen cómo se hace, pueden terminar de marcar esa unión. Para la cabeza vamos a utilizar la misma cantidad de masa y vamos a hacer una esfera con prolongación. Ustedes en el canal tienen muchos videos especiales de cabeza y también tienen especiales de Navidad, no se los pierdan. Bueno, vamos a ir llevando la masa hacia abajo y una vez que llego ahí vamos a empezar a cerrar para que no me quede aire. Pero bueno, todo lo que nos queda feíto lo vamos a tener que alisar. Fíjense, lo vamos a llevar bien todo hacia abajo y como siempre hacemos a maquita para que quede bien cortita esa prolongación. Fíjense cómo voy marcando lo que va a ser el frente de la cara. Y ya puedo empezar a buscar el sector de los ojos. Fíjense cómo ya nos quedó marcadita lo que va a ser la frente y la parte de los cachetitos. Así nos queda antes de texturar. Bueno, vamos a texturar bien toda la carita. Yo lo estoy haciendo con este texturador, pero ya saben, en el canal usamos muchísimo el cepillo. Pueden seguir usando el cepillo. Este fue un regalo muy especial que me hicieron y la verdad que me encantó y me resulta súper práctico. Una vez que ya tienen texturada toda la carita, lo que vamos a hacer es marcar los rasgos. Fíjense, lo primero que tienen que hacer es buscar la nariz, que va a ser nuestra referencia para luego colocar los ojos. Para los ojitos usé el artículo 33 de mi línea. Como siempre marqué con el bolillo y luego voy a ubicar los ojos. Vamos a colocarlos y una vez que los ponen los hunden bien y suavizamos
esas linitas y ese corte que hacen los ojos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es marcar un poquito los cachetes. Fíjense cómo voy separando los cachetes del medio de la cara. Entonces, ahora sí, marco comisuras y con una estequita que sea bien fina voy a unir esas comisuras como en una curva para que me quede una boquita sonriente. Vamos a remarcar un poquito los ojos bien, pero bien hundiditos para que cuando seque no se salgan para afuera. La porcelana achica mucho y ahí que sonría este muñequito. Vamos a despejar la masa del ojo. Esto hace que el muñequito no quede enojado, que a veces se pone un poquitito de masa ahí arriba y pareciera que estuviera enojadito. Entonces vamos a volver a texturar para que no me queden las marcas de la esteca. Y vuelvo a hacerlo sonreír. Fíjense cómo levanto las comisuras. Y vamos a marcarle unas cejitas tiernas. Fíjense, van inclinaditas a 2 aguas. Bueno, miren, vamos a hacer unas manoplitas. En el canal las hicimos muchísimas veces. Y las vamos a pegar en un palito como si fuera de chupetín. Ahora que estoy haciendo estos guantecitos, recuerden que tienen un video de adornos de Navidad que son unos guantes. Así dejamos secar las dos manitos. Bueno, vamos a darle un poquito de color a las mejillas, siempre con colorcito rosa. Y también vamos a hacer otro detalle. Con un pincelito y tonalizador negro vamos a marcar ese arquito y oscuridad que tiene arriba. Fíjense cómo profundiza la mirada. Y márquenle también las cejitas en color marrón. También las pueden pintar con tonalizador. Y ahora vamos a este momento mágico que usamos estos tonalizadores que son un encanto total. Yo usé el LP2 de Diego Dutra y vamos a hacer la copa de la galera. Fíjense que es un rollito que le busco un poquito de base, es más ancho de un lado que del otro. Y para el ala de la galera, miren lo que voy a utilizar. Un copo de nieve. Este es de goma eva. Fíjense qué bien que queda. Bueno, vamos a pegarlo. Le van a poner un poco de cola vinílica, pero también van a poner un alambre que sostenga la copa de la galera. Ustedes lo pegan todo con cola vinílica. Le ponemos un rollito para cubrir la unión. Bueno, miren cómo va quedando. Yo lo que voy a hacer es ponerle un alambrecito y colocar la cabecita. Fíjense que la galera la decoré con regalitos, moldecitos. Eso es a gusto de ustedes. Una vez que está listo, fíjense, vamos a agujerear donde van a ir los palitos con los guantes. Entonces a mí me gusta poner uno hacia arriba y el otro hacia abajo, como que está saludando. Bueno, vamos a poner la bufandita y fíjense, como es de tela, no la voy a pegar, sino que la voy a colocar con un alfiler, cosa que si luego se me llegara a ensuciar, la puedo sacar y la puedo lavar. Entonces abrigamos bien y colocamos el alfiler de esta manera. Ahí me encantó. Y luego van a decorar a gusto con regalitos, muérdagos, bastoncitos, lo que a ustedes les guste. Lo único que nos faltaría es poner 2 bolitas para que sean los zapatitos de este muñeco de nieve. Así de fácil y sencillo terminamos de hacer unas luminarias muñecos de nieve hermosas para regalar. Si te gustó el video, dale like,
compartí, suscríbete al canal, que así me ayudas a seguir haciendo contenido gratuito para ustedes.